muchas gracias por su asistencia a este evento sobre vacunas e inmunización. Queremos transmitir un agradecimiento especial a Geneva Network por plantear un conversatorio sobre estos temas, porque hoy más que nunca queda claro que la salud de la población va a tener consecuencias económicas y sociales. Hace unos días escuchaba a una persona que decía que los padres de hoy no vacunan a sus hijos porque no ven el riesgo, pero el riesgo ha disminuido porque antes vacunábamos a nuestros hijos. Otros factores que incrementan el riesgo de enfermedades son la globalización y la presión poblacional, que hacen más factible la propagación de enfermedades infecciosas que incluso habían desaparecido y otras nuevas como el COVID-19. Seguramente todos estos puntos serán esclarecidos por nuestros destacados panelistas de hoy. La doctora María Luisa Ávila, el doctor Roberto Tapia Collier y el doctor Luisa Racín, a quienes agradecemos por su presencia en este foro organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Muchas gracias por acompañarnos y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Díaz Granados por sus palabras. Hoy para hablar acerca de vacunas e inmunización, sus consecuencias sociales y económicas, tenemos como aliado estratégico a la Geneva Network, es un centro de pensamiento enfocado en la innovación, el comercio y el desarrollo internacional. Vamos a contar con unos panelistas de lujo y les voy contando en inicio de quién se trata. La doctora María Luisa Ávila, ella es jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, profesora asociada de pediatría y directora del posgrado de infectología pediátrica de la Universidad de Costa Rica. Ministra de Salud de Costa Rica, fue ella del 2006 al 2011 y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica y del Consejo de la International Society for Infectious Disease. Bienvenida, María Luisa. Buenas tardes, un placer para mí estar con ustedes, encantada. Gracias por la invitación. Vamos a arrancar con usted, María Luisa. Muy bien, perfecto. Gracias. Como les decía, muchísimas gracias. Para mí es verdaderamente un placer y un honor estar con ustedes compartiendo la experiencia de Costa Rica en relación a la inmunización y cuáles son las implicaciones sociales y económicas que la misma tiene. Para esto, estos son mis potenciales conflictos de interés. Y quiero empezar con este hecho que es realmente muy importante y muy poderoso. Las vacunas evitan muertes y evitan empobrecimiento en aquellos países en vías de desarrollo. Los quintiles más pobres van a ganar más de los programas de vacuna porque tienen más que ganar tanto en términos de salud como económicos. Y si ustedes ven esa imagen que pertenece al Ministerio de Salud de Chile, si uno nace en los quintiles más ricos, va a llegar fácilmente a la salud, a menos que se le enfrente a alguna enfermedad congénita, etcétera, etcétera. Pero si ustedes nacen en los quintiles más bajos, no solamente van a tener que atravesar más obstáculos para llegar a la salud, sino que además van a venir con una enorme carga de inequidad en sus espaldas. Y esto ha sido perfectamente demostrado, donde ustedes pueden ver las muertes evitadas y el empobrecimiento evitado, el empobrecimiento por causas médicas evitado, según la vacuna que ustedes estén utilizando y dependiendo de los quintiles donde la población se ubique. Así es que desde ya hace varios años sabemos que las vacunas tienen un impacto económico fundamental. Y en mi época de ministra decíamos esto: la enfermedad en el pobre empobrece más, y el hecho de ampliar los esquemas de vacunación es sin lugar a dudas luchar contra la pobreza. Y el año pasado estos señores, que como ustedes muy bien saben ganaron el premio Nobel de Economía, así lo refirieron que invertir en la salud de los más pobres produce réditos económicos, y ellos lo demostraron a través de los diferentes métodos que utilizaron en el campo para llegar a una conclusión que ya desde previo nosotros conocíamos. Y es que también, si lo vemos desde el punto de vista del coeficiente intelectual, cuando se analizan por qué las personas de algunos países o algunas poblaciones son más inteligentes o tienen un coeficiente intelectual más alto que otro,
y logran controlar factores como educación, temperatura, riqueza, la distancia de nuestro lugar ancestral de nacimiento en el África subsahariana. Cuando controlan esos factores queda una, porque hay una fuerte relación entre enfermedades infecciosas y coeficiente intelectual. Así que si ustedes evitan, sobre todo en los 2 primeros años de vida, enfermedades infecciosas, ese niño, independientemente de esos factores, va a alcanzar un coeficiente intelectual muchísimo más alto que si hubiese sufrido una enfermedad infecciosa. Así es que las vacunas reducen la mortalidad. Potencial para eliminar los costos de atención médica es también uno de los factores a favor de ellas. Tienen beneficios sociales y económicos, va a haber mayor productividad laboral, menos ausentismo escolar y por lo tanto es también invertir en educación, porque no es lo mismo que ustedes logren invertir en educación en un niño que tiene todo el potencial para alcanzar esos nuevos conocimientos y progresar, a que ustedes inviertan, obviamente lo vale, en un niño que quizás por enfermedades infecciosas previas no tiene toda la posibilidad de salir adelante. Y otro aspecto fundamental cuando invertimos en vacunas y evitamos muertes en esa primera infancia es que también estamos invirtiendo en el bono demográfico. Nuestros países son países donde la población está envejeciendo, cada vez las mujeres tenemos menos hijos o no tenemos del todo, y por lo tanto cada niño que nazca en nuestros países es un niño preferencial y es un niño en el que si invertimos en él, los réditos económicos serán grandes. Esta es la gráfica corriente común que usamos en todos los países para aplicar una vacuna. Ustedes ven que se valoran diferentes escenarios y por supuesto una de las más importantes es la respuesta social y el apoyo político que se tenga, y luego de hacer un análisis bastante profundo de la importancia, sobre todo en salud pública, de vacunar, pues se llega a la vacunación. Se sabe por la década de las vacunas que propició la Fundación Bill y Melinda Gates que salvar la vida de 6.4 millones de niños va a tener ahorros y réditos económicos de 231.000 millones de dólares. 6 vacunas que salven 6,4 millones de vidas van a ahorrar 426 millones en casos de enfermedad, 6,2 mil millones en costos de tratamiento y 145.000 millones en pérdida de productividad. Así es que si solo lo queremos ver desde el punto de vista económico, uno de los mejores negocios es precisamente invertir en vacunas. Costa Rica ha sido un país muy exitoso en la introducción de vacunas. Desde el año 1800 aplicamos las primeras vacunas que fueron contra la viruela, y el último caso de viruela lo tuvimos en nuestro país en el año 1949. Y en el año 1980 se declara la erradicación de la viruela en el mundo. Costa Rica también inició en la década de los 50 la vacunación contra la difteria, el pertussis y el tétanos. Para el año 1954 se erradica la fiebre amarilla por eliminación del vector, y aunque en este momento tenemos el vector, que es el Aedes aegypti, no hemos tenido casos de fiebre amarilla porque las condiciones socioeconómicas en términos generales mejoraron bastante. La polio, en 1955, Costa Rica fue uno de los primeros países que inició una vacunación masiva contra poliomielitis, y nosotros registramos nuestro último caso en 1973, 3 años antes que en Estados Unidos, que ocurrió en el 76. Y para el año 1994 se declara la erradicación de polio en la región de las Américas. También fuimos de los primeros países en la década de los 60, a finales de los 60, en aplicar la vacuna contra sarampión en campañas masivas, que como ustedes saben, sarampión es uno de los grandes asesinos de la población pediátrica, y aunque también puede ocasionar daños en los adultos. Se hicieron diferentes campañas en la década de los 70 de difteria y tétanos. En Costa Rica en 1975 se elimina la difteria. Lamentablemente esta resurge en Sudamérica, en países como Venezuela, que todavía tiene un brote activo. También Haití ha tenido casos de difteria recientemente, pero la gran mayoría de los médicos pediatras nunca vimos un caso de difteria, precisamente porque se elimina
desde hace ya bastantes años del territorio nacional. También la rabia en humanos, desde 1970 se declara la eliminación de rabia en humanos y por supuesto esto también debido a la vacunación en una población de animales como son las mascotas, gatos y perros. También Costa Rica participó activamente junto con la Organización Panamericana de la Salud y todos los países de la región en la eliminación de la rubiola. Y no solamente rubiola, sino del síndrome rubiola congénito, que tanto problema ocasiona en la niñez que nace afectada con esta enfermedad. La nueva rubiola lamentablemente es el Zika, para el cual todavía no tenemos una vacuna para aplicar. Parotiditis, que ha venido causando muchos problemas y que, bueno, podemos eventualmente hablar de esto más adelante, pero parotiditis también en nuestro país iniciamos una campaña en 1987 para vacunar contra sarampión, rubiola y paperas, lo cual nos ha dado bastante buen resultado. Y recordemos que parotiditis es una causa de infertilidad masculina en su gran mayoría, pero también puede generar infertilidad femenina. Hemófilos influenza, que era el agente causal número 1 de enfermedades muy graves como las meningitis y también una condición muy seria como epiglotitis aguda, en Costa Rica se introduce como parte del esquema nacional en el año 1998. Aplicamos 3 dosis y ponemos un refuerzo a los 18 meses de edad. Esto hizo que ya la meningitis por hemófilos influenza tipo B sea parte de la historia del país y no una patología que tengamos que estar atacando. Ya les comentaba de la rubiola y el síndrome de rubiola congénito, que hicimos una campaña muy importante donde se vacunó población masculina y femenina de 15 a 49 años. Y esto es importante porque muchas veces se dice que el adulto no quiere vacunarse, que los varones no quieren vacunarse porque no es algo que les compete, pero aquí tuvimos la muy buena experiencia que fue una vacuna sumamente aceptada. Desde el año 2005, Costa Rica vacuna a las personas adultas mayores y a los niños en ese momento que empezamos, en menores de 8 años, con la vacuna contra influenza. Se ha venido trabajando en los últimos tiempos y ahora es una vacuna que se le ofrece a mucha población de riesgo y que se está aumentando cada vez más las coberturas. Este fue un muy buen año para vacunar contra influenza. Quizás el temor a la pandemia así lo generó, pero bueno, es una buena noticia que se desarrolla en este momento. Y en mi época de ministra, que tuve el honor de participar en el gobierno del doctor Oscar Arias Sánchez, nosotros bajo el concepto Vacunas para el Desarrollo, nos comprometimos a introducir 4 nuevas vacunas en el esquema básico. Tal fue así que para el año 2007 empezamos con la vacuna contra tosferina en su forma celular, que es la que produce menos reacciones adversas, y también a través de estrategia capullo, vacunando a las madres en el momento en que daban a luz. Esto fue importante porque para esa época, en el año 2006, la tosferina nos había movido en un punto el indicador de mortalidad infantil. También en el año 2009 empezamos la vacunación contra neumococo, ya se está vacunando contra rotavirus y una vacuna muy importante que empezamos a aplicar en el año también 2007 fue la vacuna universal contra la varicela, lo cual nos ha dado muy buenos réditos al momento. Y esos réditos los comentamos en un artículo que publicamos el equipo que estuvo a cargo de implementar esta estrategia, donde a través de la aplicación de una dosis en el esquema universal de varicela, redujimos las hospitalizaciones, las complicaciones y las muertes. Aunque bueno, varicela no produce tantas muertes, pero sí fue importante la reducción de las hospitalizaciones, que por supuesto tienen un costo bastante importante. El hecho de haber universalizado la vacuna contra el neumococo, nosotros empezamos con la 7 valente y posteriormente cuando salió la 13 valente nos pasamos a ella, logramos algo muy importante y eso fue demostrar que vacunando niños teníamos un efecto rebaño en la población adulta. Obviamente lo ideal es que la población adulta también reciba la vacuna, pero a través de esa vacunación se redujeron las hospitalizaciones y las muertes en la población adulta por neumococo. Y por supuesto en los niños la reducción de neumonía, de meningitis y de mortalidad por este agente es algo que en este artículo que publica la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y nuestro Laboratorio Nacional de Referencia se puede evidenciar.
Un tema que para nosotros también fue importante fue pasar de la vacuna de polio oral a la vacuna de polio intramuscular. Y esto básicamente debido a que polio oral puede ocasionar casos de polio postvacunal. Aunque en Costa Rica no se dio ningún caso, afortunadamente, a pesar de que lo buscamos, sí se decide pasar a una vacuna, en este caso una pentavalente, que además incluía el componente de tosferina celular, lo cual hacía que la población tenga una mayor adherencia a esta vacuna, menos reacciones adversas y por ende un aumento importante en las coberturas. Y no solamente aumento importante en las coberturas, sino también disminución en inequidad, porque estas vacunas son bastante costosas para que gente, los quintiles menos ricos, puedan adquirirla por sí mismos y por lo tanto un Estado solidario que proporcione esa posibilidad es un indicador de reducción de inequidad. Casualmente, el primer autor de este artículo, el doctor Salas Peraza, es el actual ministro de Salud de Costa Rica. Y bueno, ya para ir finalizando, comentar que la comunicación y la forma de comunicar ha cambiado. Hoy estamos nosotros con mucha gente a través de nuestras computadoras, en nuestros países y en nuestras casas, y eso por supuesto es positivo, pero también a través de tanta información, noticias falsas, bulos, etcétera, etcétera, se ha tratado de desvirtuar el papel de las vacunas y esto ha sido de un momento importante donde a la gente le está llegando información de todos lados. Así es que poder compartir experiencias exitosas con la mayoría de la población ocasiona que la gente deje de creer esos mitos y se adhiera más a las recomendaciones de vacunar. Y bueno, quiero finalizar con una frase muy pediátrica: vacuna matata, vacunemos y seamos felices. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias también a María Luisa por su intervención. Recuerden, por favor, irnos haciendo las preguntas a través del chat por Zoom para al final poder responderlas. Vamos ahora a invitar a la siguiente intervención, a la siguiente persona. Él es el doctor Roberto Tapia Conche, director general de la Fundación de Carlos Slim para la Salud, médico especialista en políticas de salud, máster en salud pública y en ciencias por la Universidad de Harvard y doctor en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro de las Academias Nacionales de Medicina y Cirugía de México, así como de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y ha sido profesor visitante en la Universidad de California en los campus de San Francisco e Irving y actualmente en la UC Berkeley. Bienvenido al doctor Roberto Tapia Conche. Muchas gracias. Es un gusto y placer el compartir estas sesiones con todos ustedes y además en particular tener el gusto de ver y escuchar a la doctora María Luisa Vélez, que compartimos experiencias y batallas conjuntas en muchos de esos relatos que nos acaba de comentar en la introducción de vacunas. Agradezco la invitación para compartir este momento que estamos viviendo en el que pensamos que la pandemia de COVID-19 es también la oportunidad para hacer una reflexión, revisión de las políticas públicas en torno a la vacunación. Me voy a permitir abordar estos tres temas. Uno, a partir de un estudio que recientemente publicamos, platicar sobre justamente lo que la doctora Ávila hablaba de los beneficios en salud y económicos de la cobertura universal de vacunación contra influenza en población de 5 a 11 años. Esto obviamente en el contexto de México, pero también se hizo con la intención de que sea un ejemplo a ser considerado por países de economías intermedias. El segundo tema es que hoy, con la pandemia que todos vivimos, nos hemos percatado de la relevancia de la información certera, veraz, oportuna para la mejor toma de decisiones. Y es aquí donde hoy en estas plataformas de salud digital debemos de ver la relevancia de impulsar los registros nominales digitales y el seguimiento de las acciones de vacunación en el mayor tiempo real posible. Y al final, unas reflexiones en torno a la
las implicaciones en política pública. Todo esto empezó porque un grupo de colegas de las áreas de epidemiología, enfermedades infecciosas y economía de la salud, nos pusimos a ver la relevancia de estudiar los beneficios para el sistema, y obviamente al beneficiar el sistema es una manera de beneficiar a la población, de modificar el esquema que actualmente se tiene en nuestro país para hacer la vacunación universal contra influenza y sobre todo el impacto que puede tener en países de ingresos medios. ¿Cuáles fueron las premisas? Son 3 láminas. Uno, que analizando que existe una ventana de oportunidad para mejorar las coberturas. Prácticamente cuando hablamos de que una vacuna se aplica, se tiene como entendido que se aplica a todos aquellos que requieren de ser recibidos. Ya se planteaba aquí algunas resistencias y otras, y también las ineficiencias del sistema mismo. Y aquí con una información reciente, podemos ver que hay mucha oportunidad con el mismo esquema que actualmente existe. En menores de 5 años la cobertura es del 34.3%. En la población de 5 a 19 años con factores de riesgo, porque así es como está definido, en particular asma, la cobertura es del 27%. Y en otros grupos de 20 a 59 años, que también solo está indicado quienes tienen factores de riesgo, vean ustedes las cifras que se tienen. Entonces hay mucho espacio y obviamente en los de 60 y más años, sin lugar a dudas, hay un gran espacio de oportunidad para incrementar las coberturas de vacunación. El segundo tema de por qué abordar la edad escolar es que en el tema de influenza y de muchas otras enfermedades infecciosas, se considera como una población súper diseminadora. Por el comportamiento e interacción, por las 3 siguientes razones. Primero, tienen una menor inmunidad en su momento de desarrollo. Hay un mayor periodo de contagiosidad, es decir, que excretan un poco más las poblaciones virales existentes en un punto de infección. Y además entran en mucho más contacto con otras personas una vez que desarrollan la enfermedad. Y esto es natural por el cuidado alrededor de los escolares. El segundo punto es que es un grupo que se puede abordar, se ha tenido mucha experiencia en la organización de campañas de vacunación en escuelas, lo cual nos permite anticipar que se puedan alcanzar mayores coberturas. Y tercero, la vacunación tiene un impacto muy positivo al generar una inmunidad de rebaño que vamos a documentar aquí en el estudio que hicimos para proteger incluso otros grupos o grupos etarios. La tercera lámina de las premisas es que desde la pandemia de H1N1 del 2009, México no ha modificado su esquema. Este es su esquema actual, después de casi prácticamente más de 10 años. Y es que se vacuna universalmente a 6 meses a 59 meses, población en riesgo de 5 a 59 años y vacunación universal a 60 y más años. Así es que hay una oportunidad también en un proceso histórico de incorporación de nuevas vacunas, de hacer estas reflexiones continuas, sustentadas siempre en la información relevante y de calidad. Esta es la publicación, se publicó y buscamos justamente que fuese en una publicación de acceso libre. Es una modalidad muy interesante que creo que debemos impulsar más, en el cual los autores finalmente cubrimos los gastos de la publicación para que entonces el mundo se beneficie y no haya barreras de acceso por características de capacidad de compra de las suscripciones, etcétera. Y es una publicación que ha tomado mucho auge, dado esta caracterización de modificar el costo en el quienes hacen el estudio y quienes a veces hacemos los proyectos de investigación, incluir en los costos de la investigación la publicación misma, y eso genera. También aquí hago la declaración de conflicto de interés. Esta investigación se patrocinó y solicitamos el apoyo de Sanofi Pasteur. El patrocinador
tengo que aclarar que no tuvo intervención alguna en el diseño del estudio, ni en recolección, ni análisis, y mucho menos en la interpretación o redacción del manuscrito. ¿Cuál es el objetivo? Pues básicamente fue evaluar justamente los beneficios en salud y económicos de la cobertura universal en la población de 5 a 11 años de edad en nuestro país, mediante un modelaje de una temporada estacional típica. Tomamos en cuenta 10 temporadas y de ahí tomamos una temporada típica para analizar el impacto. Entonces, a partir del esquema que ya les comenté, entonces estudiamos en la sección aquí naranja a esta población por objetivo de nuestro... Tengo que aclarar que estábamos en prensa con 2 publicaciones más, una que también estudiamos de impacto en la población de 12 a 50 años de edad, y otra con también de 50 a 59 años de edad. Eso no estaré presentando porque se encuentra justamente una ya en proceso de aceptación y otra en revisión editorial. Estos fueron los datos, son datos y bases públicas que afortunadamente tuvimos acceso a ellas, y el método fue primero estimar los efectos, un modelo de árbol de decisiones con 7 enlaces diferentes dependiendo del acceso que se tenía la persona diagnosticada con influenza tanto en una unidad de atención primaria como en un hospital, y de ahí la evolución. Son 7 escenarios. Tuvimos que hacer la estimación de la incidencia de casos utilizando una estandarización indirecta, utilizando las tasas publicadas por CDC. Esto es válido, dado que no tenemos información de incidencia como tal, con base poblacional, no es sencillo tenerlas, pero consideramos, uno, que los patrones de circulación de virus son muy similares entre los 2 países, tenemos prácticamente los mismos comportamientos epidemiológicos. La parte de estimación de la atención médica se dio por la guía práctica clínica prevaleciente en el país, y también hicimos la estimación del efecto de rebaño haciendo 2 consideraciones. La población en edad escolar que no fue vacunada, como ya les decía, aquella que a pesar de estar indicado tener un factor de riesgo, no era vacunada, y el otro efecto en el resto de la población en los otros grupos etarios. Entrando a los beneficios en salud, de manera muy concreta, la incidencia disminuye conforme aumenta la edad, y aquí pueden ver los números, tanto con sus mínimos como con sus máximos, y así hicimos los estimados nacionales de casos de influenza en las 10 temporadas, obviamente, a la consideración. Y esto nos llevó entonces a que la cobertura reduciría el número de casos de influenza y tendríamos un efecto de rebaño de la siguiente forma. Me voy a detener aquí un poco en este cuadro. Vean el centro de 5 a 11 años, la disminución de casos de influenza, la reducción en las consultas médicas, la reducción de los ingresos a urgencias y las hospitalizaciones evitadas, y obviamente las defunciones. Sin embargo, quiero llamar su atención en el que, además del impacto en este grupo poblacional específico, que era el objeto blanco de nuestro análisis, podemos ver ese beneficio de rebaño en una población inmediata también de 12 a 49 años de edad, y incluso podemos observarlo en los de 60 y más años, que es muy interesante. Así es que podemos estar anticipando que la estrategia y la consideración de analizar la vacunación universal en este grupo de edad tiene beneficios al grupo mismo y a otros grupos etarios de manera muy documentada y muy clara. Y eso nos lleva a los beneficios económicos. Mucho de esta sesión es esa parte. La vacunación implica un ahorro de 111.9 millones de dólares, ya descontando lo que cuesta hacer la vacunación universal, que es de 27.4 millones de dólares. Y aquí también vemos estas cifras y vean los elementos que juegan en la reducción del costo.
Obviamente van desde las pruebas del laboratorio, las consultas médicas, pero hay un papel muy relevante en los costos de hospitalización y en los costos indirectos. Y esto es esa parte social que se me hacía mención del beneficio de las vacunas. Ayudan, las vacunas son un agente ecualizador de la inmunidad y por tanto de reducción de las inequidades, y aquí lo podemos ver reflejado en el que también beneficia por medio de los costos indirectos. Y lo mismo podemos ver aquí en la población de 12 a 49, ese efecto adicional de beneficio en la parte de la población. Pero considerando exclusivamente el beneficio de 5 a 11 años, podemos ver claramente que haciendo un análisis, considerando nuestro caso base, que se reducirían en total 153,000 casos de influenza, hicimos este análisis de sensibilidad. El caso base es el que les presenté, donde consideramos una cobertura del 50% con una efectividad de la vacuna del 50%. Este es un modelo ya validado, que siempre que se hacen este tipo de estudios se tiene que considerar este tipo de eso. Es mucho más conservador, pero también hicimos uno más conservador todavía, donde se alcanza solo el 30% de cobertura y una efectividad muy baja. Esto es a partir de estimaciones y de estudios que se han hecho en diferentes partes de la región, que en algunos lados han encontrado esta efectividad, pero nos fuimos al optimista también a partir de publicaciones donde la cobertura alcanza el 70% con una efectividad del 68%. Y vean ustedes los intervalos que podemos ver desde algo muy... y en dónde se dan estos beneficios. Básicamente en evitar los casos y en el componente de consultas médicas y hospitalizaciones. Y este ya es el escenario de los costos en los tres escenarios de sensibilidad, en el que incluso en el conservador hay una ganancia de 15.3 millones de dólares. En el grupo como tal estudiado hay una mayor inversión que la ganancia, y eso se debe a que es el costo de vacunar esa población, pero hay un efecto posterior en otros grupos que lo compensa. Pero este es el escenario mucho más conservador y podemos ir desde el escenario base hasta el optimista, y los números que ahí pueden ver el impacto prácticamente a lo largo de todos los grupos. Entonces, por lo tanto, vacunar la población escolar, estamos vacunando a esa población con grandes beneficios en salud y económicos en el resto. Y de aquí paso entonces a por qué es relevante esto de los registros nominales. Nosotros tenemos una experiencia ya de varios años explorando y usando mucho las plataformas digitales, y pensé que era una buena oportunidad para también transmitir la relevancia de empezar, y Latinoamérica siempre ha tenido un proceso muy de anticipación y de vanguardia, y ya hay muchos registros electrónicos, pero que conviene ya asimilarlos y que sean parte de los sistemas de información. Hay países que lo traen muy, muy adelantado. Es la posibilidad incluso de tener estas cartillas digitales con tableros de seguimiento, con las aplicaciones del registro para instituciones públicas y en su momento las familias y los médicos privados, y poder hacer también las versiones web, que eso facilita para hacer los censos nominales y los reportes de productividad. Así es que creo que podemos pasar hoy en que incluso dentro de la pandemia hemos aprendido la relevancia de las plataformas digitales, no solo en este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo ahorita, sino la posibilidad de conocer y de analizar y de compartir bases de datos y de hacer minería de datos para sacar mucho más beneficio de la información misma. Actualmente esta ha sido una gran experiencia, es un facilitador de procesos de reingeniería, está operando en prácticamente la mitad del país ya con un poco más de 2.2 millones de niños menores de 14 años. Y mis reflexiones finales, por razones de tiempo, insisto, en el que la publicación apunta y abona
hacia la relevancia de considerar la importancia que tiene la población en edad escolar por sus características epidemiológicas. Es un grupo cautivo que podemos siempre tener la coparticipación de los padres de familia y de un espacio para poder hacer las estrategias de vacunación. Su impacto va más allá de la población misma. Incluso podemos decir que esta información es útil como antecedente para ser considerado en condiciones poblacionales y geográficas similares como son los países como tal. Y en particular ahorita, y con esta lámina concluyo, es el que ante la epidemia, la vacunación hoy en día está siendo de mucha atención por la población. Todo el mundo pregunta cuándo estará la vacuna para prevenir COVID. Y hay una vacuna que ya existe y que sin duda va a tener un impacto, que es la vacuna de influenza. Ya la doctora Ávila hablaba de que hubo mayor interés en esta temporada de vacunar contra influenza, y eso es lo que debemos de aprovechar, porque sin duda reduce el riesgo de coinfección con COVID, reduce el riesgo de cuadros graves que pueden confundirse y también disminuir en general la carga de las enfermedades infecciosas. Así es que ante estos escenarios es muy importante tener y fortalecer los sistemas de información por medio de plataformas digitales. Es que tenemos esta oportunidad de hacer una revisión del impacto que tiene hacer revisiones y modificaciones a la política pública en los momentos de crisis. Y siempre hemos visto eso, los momentos de crisis son los momentos de oportunidad para los grandes cambios, las grandes innovaciones, y creo que nos encontramos ante ese escenario en el que impulsemos la vacunación de influenza junto con, en su momento, la misma vacunación que tendremos para prevenir COVID, así como modernizar y llevar a una información mucho más robusta, individual, nominal y de conglomerado para hacer el seguimiento del impacto de las vacunas. Les aprecio mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Roberto Tapia Conger por esta acertada conferencia acerca de la pandemia que vivimos actualmente. Invitamos ahora al doctor Luis Sarracín. Él es exministro de Salud Pública del Ecuador, asistente extranjero de la Facultad de Medicina de París, exprofesor de Pediatría de la Universidad de Guayaquil y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así como también ex asesor de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido, doctor Sarracín. Buenas noches con todos. Un saludo especial para los compañeros del Zoom y para todos los asistentes. Creo que es importante poder decirles, luego de haber caminado cerca de 59 años por la pediatría, algunas observaciones que considero en extremo importantes. Estamos observando a nivel pediátrico cómo han aumentado en los niños las enfermedades, sobre todo de carácter alérgico, trastornos nutricionales, problemas de orden metabólico y algunos otros de mayor envergadura que nosotros estimamos se deben al hecho de que las madres han desertado de su función como tales y han entregado a sus hijos a una alimentación artificial, permitiendo que se les administre leche de tarro, que como ustedes saben, todas son leche de vaca, y eso significa el ingreso al organismo humano de una cantidad de sustancias y productos químicos biológicos de origen animal que entran en una época en que todavía las vellosidades intestinales no han cerrado sus poros básicos de penetración y que generarán por ingreso a su organismo una posible condición de rechazo tarde o temprano. Es una lástima que la mujer, que es posiblemente lo más bello de la creación, se haya olvidado que los senos son simplemente unas ollas de carne
que están en el pecho para dar de lactar a los hijos a tener o que tendrá, y que no son de ninguna manera parte del aparato sexual, puesto que son parte del aparato digestivo. Las tribus primitivas, como ustedes recordarán, solamente se cubren con el taparrabo y vivían con los senos al aire, porque para ellos esos artefactos o esos órganos no tenían más que una función alimentaria. 1 centímetro cúbico de leche hace ingresar cerca de 3.000 linfocitos T, linfocitos de inmunidad, que le van a permitir al pequeño estar protegido de bacterias, virus, parásitos durante el tiempo en que dure la lactancia materna, puesto que se ingresa a su organismo un virus, un parásito, una bacteria, esa leche con sus linfocitos de inmunidad lo despedazará y mantendrá inmune y perfectamente íntegra su capacidad defensiva e inmunológica. Es una lástima. Ustedes van a una farmacia y encuentran cientos de leches de tarro exhibiéndose para la venta. Y es una pena que la industria lechera haya llegado a comprar, a conquistar la mano del médico para hacerle prescribir eso que sería, entre comillas, casi un veneno de carácter alimentario para un infante, solamente por la posibilidad de recibir un regalo, de hacer un viaje, de tener una cena de placer, de viajar a un congreso o cualquier otra prebenda o ventaja, siempre y cuando garantice o certifique que está prescribiendo tal o cual leche artificial. Es el momento de invocar a las madres que vuelvan a recuperar la posición de tales y dar de alimentar o alimentar a sus hijos con el seno materno, puesto que le están transmitiendo la vida y las defensas necesarias para toda la existencia, justamente con este producto de tan alto poder nutritivo, biológico e inmunológico. Por otra parte, nos preocupa el hecho de que los políticos actuales, sobre todo por razón de la edad, no conocen ni han visto jamás una enfermedad infantil, un tétanos, una polio, o un sarampión, o una tosferina, etcétera. Y al no conocer las enfermedades, como que se van desensibilizando y pese a ser autoridades de salud, recortan presupuestos del portafolio, reduciendo la capacidad de inmunización, puesto que consideran que es un desperdicio gastar en vacunas contra enfermedades que no existen para su criterio, olvidando que todos esos microorganismos están latentes y permanentes en la superficie terrestre y que basta el hecho de que en un momento determinado se suspenda la vacunación para que se reactiven y vuelvan a ejercer con toda su fortaleza el daño que pueden producir en la población infantil con la reaparición de estas enfermedades, entre comillas, desaparecidas. El porcentaje de niños vacunados en el planeta, que es más o menos de un 80%, 85%, en ese porcentaje está la vacuna DPT, que desafortunadamente tenemos que decir que está reduciéndose en su aplicación, cosa que no sucedía en los últimos 28 años del planeta, de existencia del planeta. Es por eso que los PAI, o sea, los programas ampliados de inmunizaciones, deben fortalecerse a nivel de todos los países, no debe dejarse en ningún momento de aplicar todo el esquema de vacunaciones de acuerdo a las diferentes edades para tener la seguridad de que estamos teniendo una población fuerte y perfectamente defendida o en defensa de los agresores microbiológicos tradicionales que ocupan una posición o un lugar importante en la naturaleza. Es necesario por esto que hagamos esfuerzos para mantener la vacunación
que, como sabemos, en lugares donde hay disminución de las condiciones de higiene o de los aspectos sociales, como por ejemplo Venezuela, Haití, se han reactivado perfectamente dichas enfermedades a pesar de los programas de vacunación que en algún momento ejercieron o se pusieron en práctica y que han declinado tremendamente por la irresponsabilidad y la ignorancia de aquellos que ocupan la cartera de salud y que no tienen ni la capacidad ni la experiencia suficiente para conocer cuáles son sus obligaciones y qué es lo que deben hacer en función de la responsabilidad que les ha conferido el Estado al estar a la cabeza de un portafolio de tanta importante envergadura. Finalmente, en esto que está actualmente de moda, la vacunación contra el COVID-19, a veces me pongo a pensar que estaríamos en una especie de rally, así como el rally de Monte Carlo o el rally de Dakar. Este es el rally de la COVID, en donde todas las empresas están a toda carrera tratando de ser los primeros en sacar la vacuna y de esta manera tener un impacto económico fabuloso que va a mejorar la rentabilidad de la empresa. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de que se ponga o que se comercialice una vacuna para el COVID-19 para saber que se trata de una vacuna inmunogénica potente, segura, bien estabilizada y que genere una respuesta prácticamente sin efectos secundarios o con efectos mínimos para poder tener el derecho o la obligación o la satisfacción de que se le aplique a uno dicho biológico. Otro elemento importante que debemos tomar en cuenta son los antivacunas, gente completamente obcecada que carece de criterio y que lanza sin ningún respeto una serie de criterios negativos para el proceso de inmunización que es tan extraordinariamente valioso y sobre todo rentable para cualquier país y que hacen campañas, sobre todo ahora que tenemos las plataformas y los medios de comunicación tan acelerados y amplios para tratar de convencer a las personas que no se apliquen las vacunas cuando en ello está la seguridad y la supervivencia del ser humano en materia de protección contra las enfermedades. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Sarracín. Y queremos ahora hacer unas preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, a ver si los expertos que nos han dado esta conferencia pueden responderlas. Un estudio publicado recientemente en el Lancet calculó que la disrupción en los programas de vacunación en África debido a la pandemia causaría que más de 700.000 niños morirán de enfermedades prevenibles antes de los 5 años, muchos más de los que fallecerían por el mismo COVID-19. ¿Ustedes creen que se puede dar un escenario similar en América Latina? Cualquiera de las tres nos puede responder. Sí, con mucho gusto. Si me permiten, recientemente estuvimos con el doctor Cuauhtémoc Ruiz revisando en una conferencia esos datos y lamentablemente sí. Precisamente ahora que tenemos mejores registros nominales en la mayor parte de los países, sí se está viendo que puede haber una reducción de hasta un 8% de la cobertura vacunal por mes de pandemia que llevamos y por vacuna. Y también hay un punto muy importante. Usted mencionaba ahora África y hay una experiencia muy lamentable. El año pasado África se vio sometida a una serie de enfermedades que por tratar de mantener el manejo de esas, la cobertura se vieron para arriba, específicamente en República Democrática de Congo, que tuvo un brote importantísimo de ébola. Murió al final más gente por sarampión, entre eso la mayoría de niños, y se enfermaron más por sarampión que incluso por el mismo ébola. Entonces, todo esto de la pandemia, que obviamente hay que manejarlo, produce una enorme disrupción en los sistemas de inmunizaciones y ya hay planes, están ya publicados esos planes por parte de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica para recuperar coberturas. Eso va a ser un tema absolutamente fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias también a la doctora María Luisa. No sé si alguno más de nuestros expertos quiera acotar algo a esta pregunta. Continuamos con la siguiente. Algunas vacunas, como las del herpes,
y neumocócicas que se les dan a adultos pueden ayudar a prevenir un amplio rango de enfermedades como meningitis, infecciones en el torrente sanguíneo y neumonía. ¿Cómo calculan riesgos para los pacientes que pierdan estas vacunas relativo al riesgo de contraer el COVID-19? Cualquiera de nuestros tres expertos lo puede responder. Perdón, ¿podría volver a repetir la pregunta? Sí, encantada. Algunas vacunas, como las del herpes y neumocócicas que se les dan a los adultos, pueden ayudar a prevenir un amplio rango de enfermedades como meningitis, infecciones en el torrente sanguíneo y neumonía. ¿Cómo calculan los riesgos para los pacientes que pierden estas vacunas relativo al riesgo de contraer el COVID-19? Pues yo creo que es, no tengo la respuesta exacta, pero tendrías que considerar cuál es la incidencia de cada una de estos padecimientos. Incluso ahorita difícil de estar estimando incidencias en el caso de COVID, porque apenas estamos en un proceso de revisión de los datos a nivel global. Hay un sinnúmero de estimaciones. Va a depender mucho también de lo que se alcance de cobertura por esta duda en las respuestas inmunológicas, pero habría que hacer una comparación directa en el riesgo, por ejemplo, de neumo y riesgo de COVID en circunstancias de adulto. Y aquí hay una variable que tenemos que sumar, que son las comorbilidades que están determinando también y que juegan en ambos casos. Estas vacunas se utilizan mucho en el caso, sobre todo las neumocócicas, de protección hacia los adultos que están con factores de riesgo, diabetes, hipertensión, y lo mismo aplica en el caso de COVID, así es que vamos a tener que hacer ese análisis por igual. Esa es mi opinión, sin ser necesariamente la respuesta a su pregunta, pero creo que serían puntos a considerar. Sí, si me permiten, para agregar a lo que decía mi buen amigo Roberto, uno de los problemas también que están pasando es que no se está haciendo una vigilancia activa de ciertas enfermedades precisamente porque la mayoría de la región está abocada al tema del COVID. Entonces va a ser un poco difícil obtener esos datos precisamente porque la gente encargada de la vigilancia está en COVID y los laboratorios también están en el manejo de la COVID-19. Así es que sí va a ser un tema difícil de poder responder. Lo importante va a ser las puestas al día de las campañas de vacunación en el menor tiempo posible y tratar, incluso ahora en la era COVID, de idear diferentes estrategias para que la gente se acerque a los puestos de vacunación o bien campañas de vacunación extramuros para poder recuperar las dosis perdidas. Muchísimas gracias por las respuestas. Y finalmente tenemos otra. Cuando un paciente de COVID-19 está en terapia intensiva, ¿cuándo es recomendable ponerle plasma de alguien que ya se recuperó de COVID y cuándo no? Bueno, yo creo de lo que he escuchado del manejo del COVID aquí en Guayaquil, el plasma de los convalecientes tiene una carga de anticuerpos importantes justamente por la experiencia inmunológica que han tenido debido a la enfermedad. Era que el momento más adecuado para aplicárselo es cuando empieza la hospitalización y cuando van a entrar en una etapa de asistencia respiratoria o en una etapa de mayor actividad terapéutica, justamente para darles una carga de anticuerpos pasivos ya formados por el convaleciente y que de esta manera estos puedan actuar satisfactoriamente contrarrestando el activar o el accionar del virus respectivo. Doctor Tapia, ¿quiere decirnos algo? Sí, agregaría a lo que dice el doctor Sarracín, es que debemos de considerar que no solo es ver cuántos anticuerpos, sino que deben de ser neutralizantes para poder tener el impacto requerido justamente para neutralizar al virus. Y
y el otro tema que cada vez estamos aprendiendo más es que más allá de la respuesta humoral hay una respuesta celular y entonces que posiblemente está jugando un papel más relevante en la reacción de protección. Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante. Hay varios ensayos en muchas partes del mundo, pero como bien dice el doctor Luis, es el momento de ayudar a estimular al sistema para tener su reacción y no cuando ya esté necesariamente en terapia intensiva. O sea, yo creo que ya estar en terapia intensiva estamos llegando un poco tarde, pero pues creo que todos estamos aprendiendo con COVID en qué momento. Lo mismo pasa con muchos otros medicamentos que inhiben la respuesta inflamatoria, es en qué punto preciso se deben de aplicar. Tenemos dos preguntas más. ¿Cuál sería el rol de la política pública en desvirtuar las teorías conspirativas antivacunas? Es una pregunta fascinante y yo creo que hay que empezar definitivamente por formular una política que vaya a ayudar a que la gente, esa famosa reticencia vacunal que se ha venido mencionando desde hace tiempo, hay que tratar de revertirla. La gente lamentablemente perdió la percepción de riesgo de la mayor parte de las enfermedades precisamente porque gracias a las vacunas no están, pero siguen siendo un enemigo silente que podría en cualquier momento emerger. Hay que crear políticas públicas. Nosotros, como profesionales en ciencias de la salud, tenemos que tener participación activa, sobre todo en redes sociales, por lo que yo les mencionaba al final de mi presentación. La forma de comunicar cambió y tenemos que llegar a las poblaciones más jóvenes para que recuerden lo que eran estas enfermedades. Bueno, comentaba, yo nunca vi un caso de difteria, nunca vi un caso de polio, meningitis por hemófilos CV, pero hace tiempo que mucha gente no ve una epiglotitis aguda. Entonces se va perdiendo esa percepción de riesgo, es necesario recordárselo, pero también muy respetuosamente, porque no podemos invalidar la opinión que tenga una mamá o que tenga un papá sobre una vacuna, porque no están obligados a conocerlo todo. Va a depender de nosotros que podamos instruirlos, educarlos y darles la información correcta. Quisiera también complementar, muy interesante, dice María Luisa, es fundamental lo que hacemos nosotros, si bien respetamos la autodeterminación de los individuos. A nivel pediátrico, la política que he seguido toda mi vida es no atender al niño cuya madre se niega a vacunarlo. Es decir, no seguirle el dúo o el compás a la música que quiere la madre en un momento dado poner en práctica, sino obligar de manera absoluta y a rajatabla de que todo niño tiene que ser vacunado indefectiblemente, sobre todo por el hecho de que, no sé si María Luisa, como pediatra, pero no sé si tienes específicamente pediatra, pero yo nunca en 59 años de ejercicio profesional he tenido una sola reacción vacunal importante, sobre todo autismo o tantas cosas que se han dicho y que pretenden desprestigiar uno de los actos más maravillosos que puede haber en la medicina, como es el proteger a la población con las respectivas inmunizaciones. Muchísimas gracias. ¿Hasta cuántas veces una persona que hasta la fecha no se ha infectado de COVID debe hacerse las pruebas? Perdón, ¿podría complementar la anterior todavía? Sí, por supuesto. Gracias. Yo creo que hay unas reflexiones adicionales. Creo que es muy claro que esta tendencia se da mucho más en un tipo socioeconómico de nuevos padres, que como política pública justamente debemos de tener claridad, y lo decía María Luisa, decía muy claro que las vacunas justamente evitan que los pobres sean más pobres, y que es ahí donde debemos de tener muy, muy clara el que una política pública se debe de tener esa prioridad, y si bien puede respetar la autodeterminación, también hay otros elementos en donde el efecto a terceros tiene una consecuencia, y eso tiene que ser valorado. Estoy poniendo el caso de escuelas, por ejemplo. Toda la vacunación en escuelas se lleva a la aprobación de los padres de familia,
Y hay que estar muy atentos en los sistemas de vigilancia a nivel de escuelas de las enfermedades infecciosas, pero también de asegurar coberturas adecuadas en poblaciones escolares. Y ahorita en COVID, justo uno de los elementos que están jugando más en todo este análisis del retorno por las presiones económicas y lo que se quiera es qué papel van a jugar las escuelas en la transmisión y la relevancia de tener esa población vigilada. Así es que hay muchas vertientes y por último, creo que se debe de insistir en el que se buscan, y lo decía el doctor Sarracín, decía muy claro, vacunas seguras ante todo, vacunas que sean, que sea demostrada su capacidad inmunogénica y que por lo tanto protejan, pero tenemos que insistir en que las vacunas son todavía hoy a la fecha, son el elemento de prevención más efectivo que podamos tener. Muchísimas gracias por las respuestas. ¿Hasta cuántas veces una persona que hasta la fecha no se ha infectado debe hacerse pruebas? Nos pregunta. Bueno, lo más importante es que las pruebas tienen que ser estandarizadas. Por ejemplo, a menos que yo hayas tenido un contacto de riesgo, haya estado en contacto con una persona que salió positiva o bien desarrolle síntomas, es que me hago la prueba. Porque estas son pruebas, número uno, bastante costosas. Número dos, bastante incómodas de realizarse a la persona porque es meter un hisopo, raspar ambas fosas nasales para extraer una muestra. Entonces yo le puedo tomar a usted una muestra ahora y mañana, que me sale negativa, y mañana ser usted positiva porque no estaba todavía la cantidad de virus requerido para hacer la identificación del mismo. Así es que no hay que hacerse la prueba innecesariamente cuando las autoridades de salud obviamente lo comenten o lo requieran, y también cuando tenga síntomas o yo sea una persona de contacto de riesgo con una persona que ya dio positiva por el SARS-CoV-2. ¿Esa es la más efectiva, doctora, la del hisopado, o la de sangre también es efectiva? Sí, eso es muy interesante porque la de sangre sería para serología, pero hasta el momento no hay pruebas que estén lo suficientemente bien validadas. La que efectivamente funciona es la PCR, reacción en cadena polimerasa de moco nasal, que tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. Solo que la que nosotros en la mayoría de los países realizamos, le dice a usted si está positiva o está negativa. Hay otras pruebas capaces de decirle cuántas partículas virales tienen esa muestra, pero esas no son de uso práctico para manejo epidemiológico y de salud pública de la pandemia. Y hay un dato importante. Hacerse la prueba y salir negativo no es una vacuna. No, pues. O sea, no, pero lo digo sarcásticamente, Claro. en el sentido de que la gente piensa que porque estoy negativo ya mañana voy a estar negativo. O sea, es un momento y nada más. Ese es un mensaje que se debe de dejar en claro a la población. No es hacia adelante, es al momento, al presente. Hasta ahorita, por lo menos no hay rastros de partículas virales en tu organismo. Mañana, quién sabe. Muy acertada esa precisión. ¿La vacuna que saldría de la Universidad de Oxford debería aplicarse primero a las personas vulnerables? Sí, definitivamente. Cuando haya una vacuna, sea la que sea, y efectivamente Oxford es quien posiblemente lleve la delantera en todo este tema, va a ser necesario aplicarle en grupos de riesgo. Por supuesto, personal de salud va a ser prioridad, lo mismo que la policía o los países que tengan un ejército que les ayude a mantener la estabilidad y la paz. Va a ser necesario bomberos, Cruz Roja, poblaciones de riesgo. Lamentablemente, por la producción, no sabemos si todos vamos a tener vacunas. Sí, obviamente, los ministerios de salud de la región y la Organización Panamericana de la Salud, a través del fondo rotatorio, está haciendo gestiones para que Latinoamérica también tenga vacuna. Pero bueno, primero hay que esperar que la vacuna resulte ser lo suficientemente buena como al parecer los estudios fase 1 y fase 2 han venido diciendo. Muchas gracias por la respuesta. Recuperar las brechas de vacunación va a ser muy difícil para muchos países. ¿Se puede considerar el uso de las vacunas combinadas para facilitar una más pronta recuperación de las coberturas de vacunación y así disminuir la carga laboral de las enfermeras, ya que el tiempo es oro cuando se trata de proteger la vida de los niños? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? La pregunta es si se pueden usar vacunas combinadas.
No sé si Roberto, porque ya he contestado muchas y me da pena solamente yo comentar. Es que ella es es que los pediatras son los que saben, así es. No, la verdad es que yo siento que las combinadas son una maravilla, o sea, las combinadas han llegado a facilitar esta aplicación de antígenos simultáneos muy bien estudiados, o sea, yo cuando me permito compartir con ustedes, cuando estuve y conocí cómo se hacía la composición de cada una de estas vacunas combinadas, es una gran ciencia y se cuida mucho justamente el que no existan los cruces entre una y otra y que puedan ambas, todas ellas, generar la estimulación requerida. Así es que es una de las mejores estrategias que la tecnología, la biotecnología nos ha permitido tener. Pero llevándolo ahora sí que al campo que he hecho mucho en el tema de vacunas ahí viene la relevancia de tener sistemas de información lo más actualizados posibles, porque entonces puedes hacer el target, puedes enfocar en qué poblaciones tienes los rezagos, en qué poblaciones estás con menos coberturas. Si no tenemos un radar de dónde ir a vacunar, podemos seguir vacunando a los mismos siempre y no estar vacunando a aquellos que no están recibiendo la oportunidad de ser vacunados. Entonces, yo insisto, siempre nos preocupamos de que haya de vacunas, que exista la cobertura, que exista la red de frío, que exista la gente, pero no vemos el sistema de información y es necesario mantenerlo actualizado, nominal en la medida de lo posible y lo más local también sería mejor todavía. Yo coincido con el doctor Tapia y definitivamente con vacunas combinadas, también esquemas acelerados, pueden ser esquemas acortados, pueden ser buenas estrategias, pero de nuevo son estrategias que hay que tratar de que se estén implementando desde ya porque no sabemos cuánto dura la pandemia. Y para los interesados les recomiendo en la página de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica o de la Asociación Latinoamericana de Pediatría está el documento técnico para mejorar coberturas en la era COVID-19, así es que posiblemente les pueda ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Y para finalizar, la última pregunta. Si la mejor inversión es la prevención, ¿considera que los países deben hacer el mayor esfuerzo por actualizar sus esquemas nacionales de vacunación para contar con las vacunas que brinden mayor protección contra neumonía, influenza, VPH, entre otras, aunque el costo sea más elevado? Yo le diría que sí, de hecho no hay una sola vacuna que no haya demostrado ser costo efectiva, costo-beneficio, incluso muchas vacunas son costo ahorrativa. La mejor inversión que puede hacer un país es en vacunas, porque como lo dijo ahora el doctor Tapia, definitivamente son un igualador social, un nivelador, no solamente previenen enfermedad, sino todos los beneficios de los que yo estuve comentando en mi presentación, que van a hacer que el país progrese. Se dice siempre que el país más rico no necesariamente es el país más sano, pero el país más sano sí es el que tiene las mejores posibilidades de desarrollo económico y social. Doctor Tapia. Doctor Sarracín. Sí, todos los gobiernos quieren ver por sus calles y plazas ciudadanos sanos, robustos, vigorosos y alegres. De manera que la mejor y la única inversión fundamental que debe ser el primum movens de todo gobierno es el mantener en el más alto nivel las políticas de inmunización, porque son las únicas rentables y que darán resultados verdaderamente espectaculares en manera de reivindicación biológica de sus respectivas poblaciones. Y yo nomás agregaría de manera muy puntual la relevancia de la conciencia del personal de salud de ser vacunado. Creo que juegan además de ser una población de alto riesgo, es una población que da el ejemplo y que debe de estar bien informada. Lamentablemente, en ocasiones hay falta de claridad en el entendimiento y por lo tanto se transmite una comunicación que no es tan certera como debería de ser. Así es que creo que no solo es el ampliar las coberturas y tener lo más cercano posible la incorporación de las vacunas,
es que existan estos grupos, en el caso del personal de salud, y ahora con las comorbilidades y en particular las enfermedades crónicas debe de ser todavía de mayor consideración. Muchísimas gracias a nuestros 3 expertos por esta conferencia, gracias a las personas que se conectaron también. Les recomendamos nos sigan en las redes sociales como @lacámara.ge para que puedan estar informados de todos nuestros próximos eventos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.